de regreso aquí con Juan Daudú. Estamos platicando de Confamilia y bueno, cerrábamos muy bien porque pues yo reclamaba ese espacio, ¿no? O sea, que tú me dices, no solo en la familia, también afuera. Hay que trabajar afuera. Hay que trabajar afuera. Yo te digo, bueno, pues ¿cómo le hago? Demasiada chamba tengo como papá de una familia, como padre de familia, y luego tener que ir a arreglar, pues, ¿cómo le hago? ¿A quién le llamo? ¿Dónde voy? ¿Qué busco? Y tú dices, no hay un lugar a donde ir, y por eso surge el Consejo Mexicano de la Familia. Cuéntame más. Bueno, pues básicamente de ahí surge, entonces nuestro campo de trabajo es el entorno que rodea a las familias y vamos a pelear por ese entorno dentro de la opinión pública. O sea, queremos que la sociedad escuche la otra versión de la realidad, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, tú dices, hablas del divorcio y pareciera que el divorcio, ya todo el mundo está divorciado, cualquiera se divorcia, no hay problemas. Y no es cierto, pero bueno, el divorcio ha crecido mucho porque ha pasado del 1%, fíjate la parte interesante, o sea, representan las personas divorciadas solamente el 1%, representaban hace 10 años, en el 2000, el 1% de la población, o ahora representan el 1.5% de la población. Sigue siendo un porcentaje muy pequeño, pero aumentó un 50%. Entonces, y dices, bueno, ¿y por qué creció un 50% las personas divorciadas? ¿Las leyes han cambiado? Claro. Bueno, aquí en el Distrito Federal, pero fuera del Distrito Federal solamente, aquí es el único lugar donde existe el divorcio express. Fuera no existe divorcio express, realmente no se han modificado significativamente las leyes del divorcio. ¿La Iglesia Católica ha cambiado? No. Ahorita están en el gran debate si los divorciados, esto no va a cambiar. O sea, las nulidades en el matrimonio. Las nulidades, bueno, todavía eso lo puede uno buscar la forma de justificarlo. Pero al final de cuentas no ha habido un cambio significativo en las leyes ni tampoco en la iglesia. Entonces, ¿por qué tanta gente se divorcia? Bueno, pues porque socialmente se volvió más aceptable el divorcio gracias a las novelas, gracias a las películas, los artistas. O sea, influye. Totalmente, o sea, eso es otra escuela, definitivamente. Y por eso la importancia de que hoy precisamente veía que en estas regulaciones de la competencia que se está generando para regular los medios de comunicación, hablan de respetar los contenidos para los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, los horarios infantiles son inviolables. No puedes sacar un anuncio que no corresponda, no puedes pasar mucho menos un programa de televisión que tenga contenidos que puedan lastimar a los niños. Los cuidan de una manera extraordinaria. Y aquí, por ejemplo... Pero ¿por qué entonces la sociedad europea, la sociedad americana, es una sociedad mucho más evolucionada en drogas, mucho más evolucionada en sexualidad, mucho más evolucionada, ahí a los 15 años se van a su piso, dejan la familia y hay una libertad distinta que a veces culturalmente decimos no quisiéramos llegar a esos niveles. Exactamente. Y fíjate, y allá se protege ese renglón y se vive una realidad distinta a la de aquí. ¿Por qué, Juan? Bueno, es que no solamente es el único factor, ¿verdad? O sea, no es el único factor la televisión o el internet o las revistas. Realmente cuando menos hace 20 años empezó una lucha ideológica a nivel mundial, ¿no? Cuando precisamente en la conferencia del Cairo, las Naciones Unidas, que todos la ubicamos como una organización que se dedica a manejar los problemas entre las naciones, se convirtió en una institución que pasó a querer influir en la educación de los ciudadanos. Entonces, la ONU promueve el aborto, la ONU promueve la prostitución, la ONU promueve la pornografía. Y eso, espérame, o sea, ¿quién eres tú para venir acá? O sea, hay una lucha ideológica que ha venido evolucionando y que obviamente de donde viene es de los países desarrollados, de los países del norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, etc. ¿Hay una intención de los gobiernos de crear políticas precisamente para poder controlar más al individuo? Esa sería la razón, o sea, sí, la pregunta es la respuesta. O sea, la gente dice, oye, ¿para qué? ¿A quién le interesa destruir la familia? Porque la familia siendo agredida es una realidad, ¿no? ¿Por qué están agrediendo a la familia? Bueno, porque les interesa dañar la familia, dañar la religión, porque en ese momento cuando te desvinculas tú de las cosas importantes que son tu referente personal, entonces te quedas solo y entonces tú decides
de manera independiente, sin tener ese referente de Dios y sin tener ese referente de la gente que te quiere y que tú quieres. Entonces, es como cazan los leopardos o los leones o los animales salvajes en la selva, ¿no? Un leopardo no va a atacar a una manada de búfalos directamente, ¿no? Empieza a asustar a la manada empieza a correr para un lado, y luego corre para el otro, y luego corre, y de repente en una de esas vueltas, uno de los búfalos o se tropieza o se despista y se queda solo. Ahí sí ya se acabó la vida de ese animal, ¿no? O sea, porque se le van encima, solito ya no puede hacer gran cosa. Entonces, en esa medida donde nos desvinculan de la familia, nos desvinculan de Dios, perdemos los referentes que nos hacen fuertes y entonces somos más frágiles. Benedicto XVI hablaba mucho de la dictadura del relativismo, es un término muy duro, la dictadura del relativismo, o sea, nada es bueno ni es malo, o sea, a ti te parece mal, pues a mí me parece bien, a ti no te gusta, pues a mí sí. Y mire, te voy a decir que la familia es importante para todas las religiones. A todas, ahí coincidimos todas. Ahí se coincide, o sea, no es algo de religión, no es algo que se promueva porque te basas a los principios de determinada religión, católica, judía, es de todos, es algo que valora a toda persona. Exactamente. Cuando te vas a lo esencial del ser humano, cuando menos las principales religiones monoteístas del mundo coinciden. Estás hablando de los judíos, los musulmanes, los mormones, los evangélicos, los católicos, los ortodoxos, todos coincidimos, ¿verdad? Todos coincidimos en la importancia de los hijos, la importancia del matrimonio, la importancia de la familia. ¿Qué tengo que hacer si quiero pertenecer a Confamilia? ¿O quiénes pueden pertenecer a Confamilia? Mira, cualquier persona mayor de edad, o sea, nosotros nos definimos como la primera institución de personas pro familia, ¿sí? Aquí se puede asociar el papá y la mamá no, o el papá y la mamá sí, los hijos no, o el hijo, si los hijos son mayores de edad, se pueden afiliar. ¿Y qué es lo que puedes hacer una vez que estás afiliado? Bueno, te vamos a mantener informado, te vamos a dar información sobre lo que está pasando en el país y te vamos a dar los argumentos para que entiendas por qué las cosas son buenas o por qué las cosas son malas, porque ahorita el gran problema que tenemos es que la gente está distorsionando su realidad porque no hay nadie que le dé lo que te decía la otra versión de la realidad. No sé si tengamos tiempo para dar un ejemplo. Aquí en el Distrito Federal acaban de aprobar que las prostitutas sean consideradas trabajadoras. Son trabajadoras no asalariadas. Pero ya hemos empezado a través de esta guerra cultural a llamarles sexoservidoras. Y bueno, no dan servicio. No es como, no son el Departamento de Servicios Primarios o Servicios, pero eran sexoservidoras. Y luego les empezaron a llamar trabajadoras sexuales. La ONU les dice más bonito, les dice Commercial Sex Workers. Son las trabajadoras del sexo comercial. En un debate de televisión, ayer en Monterrey, hablábamos y decía un miembro del Cabildo, oiga, es que las trabajadoras sexuales, le dije, no, espéreme. No me les llame trabajadoras, porque eso no es un trabajo. Pero decía, señor Abdú, discúlpeme, pero es que trabajan muy duro. Le dije, mira, que si trabajan muy duro no trabajan, yo no sabía decirte, ¿verdad? Pero sí lo que te puedo decir es que no es trabajo. Es un tema muy interesante, porque habría que conocer la vida de una de estas personas para ver por qué lo hace y lo que sacrifica. Siempre generalizar cometemos injusticia, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de la mayoría de las personas. Como de un término, como otros términos que se han desvirtuado parte de Confamilia es informar y decir qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, bueno, si fuera yo le decía a esta persona, si realmente es un trabajo, entonces le digo, a ver, señor, ¿usted me está diciendo que yo a mi hija la voy a enseñar a ser prostituta? No, señor Abdú, yo no estoy diciendo eso. Le dije, bueno, mire, si no puedo enseñar a mi hija a hacer eso, es que no es trabajo, porque a mi hija sí la voy a enseñar a trabajar, ¿eh? Pero si no le puedes... las herramientas. Sí. ¿Cómo hago para... ¿Cómo voy a participar? ¿Cómo me inscribo? Bueno, te puedes inscribir. ¿En qué página? Tenemos una página que es www.confamilia.mx. Ok, ¿sí? Ahí me meto y se puede meter. Ahí hay una parte donde dice afíliate, te puedes afiliar directamente y viene una serie de datos. Los datos que vas a proporcionar son confidenciales, pero necesitamos una serie de información porque queremos ser una institución que tenga todas las características necesarias para tener la representatividad de la sociedad. Que esté acreditado. Que esté acreditado. Cuando vayamos a hablar con las autoridades, decirles, señores, miren, somos tales personas y representamos a tanta gente. Entonces, esa base de datos de la gente que se vaya afiliando al Consejo Mexicano de la Familia, la va a auditar el Tecnológico de Monterrey. Crear un peso social. Exactamente. Acercar la ideología de la mayoría
a nuestros representantes, a Queremos nuestro gobierno. darle voz a las familias, ¿no? Salir nosotros a hablar por ellos, confrontar las ideas abiertamente en público, hablar de Dios, hablar del matrimonio, hablar de la castidad, hablar de la fidelidad, hablar de lo que nos gusta y lo que queremos, ¿verdad? Qué interesante. Sí. Pues habrá que hacer varios programas tocando diferentes temas, Juan. Cada uno es para un tema. Toda la suerte. Yo ya me afilié. Muy amable, gracias, encantado. Bienvenido. Llegamos. Excelente. Pues te agradezco mucho el haber estado aquí. Gracias a ti por habernos invitado. Y pues estamos en contacto. Suerte con Confamilia y Muchas nos mantienes informados y aquí es tu espacio. Muy amable, muchas gracias. Aquí estaremos nuevamente. Gracias, Juan. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes que todos los miércoles nos acompañan. La verdad es un placer. Y bueno, pues yo nomás me resta decirles que vivan con intensidad cada minuto, cada momento de su vida, porque recuerden que la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Luis Montero. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar